el riesgo de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal es mayor en la población, es mayor en los pacientes que tienen esta patología, y en un estudio de 7.600 pacientes se observó que el riesgo promedio era de 95 casos por 100.000 personas año. La edad promedio para desarrollar cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal también es menor, es decir, que se presenta a los 40 o 50 años, comparado con el cáncer colorectal esporádico que se ve ya en etapas más hacia los 60 años. El género masculino también es un factor de riesgo para cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes menores de 45 años y en los que han estado durante 10 años en vigilancia, y esto probablemente se atribuye a falta en el cumplimiento, en llevar un tratamiento estricto y en acudir sobre todo a las colonoscopías de vigilancia. En cuanto a los factores de riesgo para el cáncer colorectal en la colitis ulcerativa, todos sabemos que la severidad de la inflamación es un factor muy importante, tal vez es el más importante, y en un estudio de casos y controles en donde se estudió el género, la edad, al momento del diagnóstico, la extensión de la enfermedad y la duración de la colitis ulcerativa, ellos observaron que por endoscopía tenían una razón de momios de 2.5 y 95%. Por histología también era bastante significativa, y la inflamación. La edad al diagnóstico y la duración de la enfermedad, en realidad se ha visto que no aumenta el riesgo de cáncer colorectal, y esto, bueno, después de ajustar por tiempo a los pacientes jóvenes en riesgo y a la extensión de la enfermedad. La colitis extensa, todos sabemos que el riesgo de iniciar con lesiones displásicas comienza después de 8 a 10 años de iniciada la enfermedad, y en un metaanálisis se vio que, de acuerdo a la clasificación de Montreal E3, es decir, que rebasa el ángulo esplénico y también en la pancolitis, hay un riesgo acumulado de cáncer colorectal después de 10 a 20 y más de 20 años. Esto es respectivamente de 1, 2 y hasta 5%. En cuanto a la colitis izquierda, el riesgo, bueno, pues inicia después de 15 a 20 años, después de iniciada la enfermedad. ¿Qué hay de los factores de riesgo para Crohn? Bueno, se sabe que la edad al diagnóstico y la duración de la enfermedad, no en todos los estudios se ha concluido que la duración de esta enfermedad aumente el riesgo, y todavía está por establecerse. El riesgo relativo de cáncer colorectal fue de 2.5 en pacientes con Crohn y de 5.6 en aquellos con enfermedad limitada al colon. El riesgo relativo se observó mayor en pacientes menores de 30 años al momento de diagnóstico en este estudio del Dr. Friedman. La mediana de duración de la enfermedad en este estudio del Dr. Kim, previo al diagnóstico de cáncer colorectal, fue para Crohn de 15 años y para colitis ulcerativa de 18 años, con una mediana de edad al diagnóstico del cáncer colorectal de 55 años para Crohn y 43 para colitis ulcerativa. También se ha visto que la colangitis esclerosante tiene un factor de riesgo que aumenta la presencia de casos de cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerativa complicada con colangitis esclerosante, y esto ocurre con mayor frecuencia en el colon derecho, y pues se ha hipotetizado que se deba probablemente a los ácidos biliares. Todos conocen este esquema de patogénesis en el cáncer colorectal in situ. Es la secuencia de adenocarcinoma que va de una mucosa normal, y en etapas tempranas hay una pérdida del gen supresor tumoral APC en el cromosoma 5 que provoca cambios de la mucosa para formar un adenoma, y después por mutaciones posteriores hay proliferación de este adenoma por la pérdida de un gen supresor tumoral, proliferación de un adenoma maligno, y finalmente
Esto generan células neoplásicas que portan más de 4 mutaciones y que continúan difundiéndose a través de vasos linfáticos y sanguíneos hacia otros sitios del organismo y el adenocarcinoma. Sin embargo, en cuanto a la biología molecular que sigue estudiándose en la enfermedad inflamatoria, todavía hay muchas preguntas por resolver. Todos sabemos que el cáncer esporádico se presenta a etapas más tardías, que el cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria se presenta más temprano, hacia los 40 años de edad. También sabemos que la actividad y el grado de severidad son el factor más importante en cuanto al factor de riesgo para desarrollar cáncer colorectal y finalmente cáncer en enfermedad inflamatoria intestinal, que es un fenómeno epigenético, la mutación de RAS y que ocurre hasta en el 60% en etapas tempranas en el cáncer esporádico y que es muy diferente en la enfermedad inflamatoria. Esto ocurre en etapas tardías. También en etapas tempranas en la enfermedad inflamatoria vemos al revés que en el carcinoma esporádico, que hay alteración en el P53 y activación de la familia SRC y que esto, dependiendo del grado de actividad, vamos a favorecer el desarrollo de cáncer colorectal. Y bueno, la alteración del P53 y la activación de la familia SRC ocurre tempranamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué podemos hablar de los biomarcadores en la práctica clínica? Bueno, hay marcadores serológicos inflamatorios, como ustedes saben, el PCR y el PCR ultrasensible. También los marcadores fecales como calprotectina y lactoferrina. Y bueno, hemos visto que solo 1/3 de los pacientes que elevan PCR tienen actividad endoscópica y esto se ve en este estudio del doctor Dennis que se publicó en Inflammatory Bowel Disease. También hemos visto que hay correlación entre la PCR ultrasensible y los marcadores fecales y vean cómo esta correlación es significativamente importante para los marcadores fecales calprotectina y lactoferrina al compararlos con, por ejemplo, las escalas para calificar la actividad. También aquí se ve esta correlación de la actividad endoscópica con marcadores fecales y serológicos en enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual puede indicarle al clínico en qué momento se le puede tomar una acción médica al paciente. Vemos también que el PCR ultrasensible en este estudio que desarrolló el doctor Yamamoto en nuestro instituto correlacionan con la actividad histológica moderada grave. Y bueno, aquí vemos que los niveles bajos de calprotectina sugiere frecuentemente cicatrización de la mucosa. Es entonces que los hallazgos endoscópicos e histopatológicos nos pueden llevar hacia un diagnóstico más preciso en etapas tempranas en enfermedad inflamatoria intestinal. La Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal en CENIC ha acuñado una terminología para reportar las lesiones y esta terminología habla de displasia visible o displasia no visible. Es decir, si la displasia es visible y la lesión es polipoide, es decir, que se eleva más de 2.5 milímetros, esto se debe reportar como una lesión pediculada y sésil si es así. No polipoide, es decir, que es una plana superficialmente elevada, menos de 2.5 milímetros, plana o deprimida. Y en cuanto a los descriptores generales, vemos que se pueden describir como ulceradas, como de borde identificable o de borde no identificable. Esto es para una clasificación de París modificada para reportar una terminología universal, uniforme. También en cuanto a la histopatología, aquí pueden ver que la displasia afecta igual a criptas que a la superficie del epitelio, que hay un mayor cambio regenerativo en la base de las criptas, que en el cáncer vemos que hay un aumento en las mitosis atípicas, como
pueden ver en esta imagen, y que el patrón glandular se encuentra back to back o espalda con espalda. Podemos ver pleomorfismo en el núcleo, es decir, diferencias en el tamaño y en la forma, relación núcleo-citoplasma aumentada por lo mismo, polaridad nuclear alterada, hipercromasia y estratificación nuclear. Entonces, ¿cuáles son los métodos que podemos usar en el escrutinio y vigilancia? Cromoendoscopía, imagen de banda angosta, láser azul, magnificación y citoendoscopía. Esto nos va a ayudar a detectar lesiones precancerosas, pero que por el estado inflamatorio de esta enfermedad resulta un reto. Las biopsias aquí se cuestiona en muchos trabajos, hay resultados un poco encontrados en cuanto a que si es mejor tomar biopsias dirigidas. Incluso hay estudios japoneses en donde se ha visto que tomar 32 biopsias es lo mismo que tomar biopsias dirigidas, cuando en Japón, vaya, en donde yo me preparé, las biopsias dirigidas es lo que ellos toman más en cuenta. Sin embargo, hoy en día ya se ha llegado al consenso que las biopsias deben ser dirigidas. El uso para vigilancia no está estandarizado y falta determinar un protocolo óptimo. Aquí vemos cómo es difícil de identificar. Vean en esta imagen la inflamación en este paciente con colitis ulcerativa, y para poder identificar una lesión no neoplásica, es decir, que no va a cambiar el patrón habitual de la mucosa como en la que se ve en la imagen, o bien una lesión neoplásica, es decir, aquella que irrumpe, que corta, que transforma el patrón habitual de la mucosa. También es muy importante la preparación adecuada antes de la endoscopía, es decir, el paciente debe tener una mucosa perfectamente limpia para que podamos ver muy claramente el patrón vascular de toda la mucosa. Es importante diferenciar a las lesiones benignas de las cancerosas. Vemos que una lesión benigna es simétrica. Si trazamos una cruz sobre la lesión, vemos la simetría de la lesión, son más pequeñas. Las lesiones cancerosas son más grandes, son asimétricas, son heterogéneas, no bien demarcadas. Y ven aquí como algo que parece una irritación en la mucosa, al aplicar el índigo carmín, vemos que se trata en realidad de un cáncer bien plantado. Y para eso también CENIC, de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, ha tratado de estandarizar que para la detección de lesiones se puede usar incluso la pancromotinción a través de una bomba de infusión usando índigo carmín o azul de metileno, y para caracterizar la lesión, es decir, para ver los bordes, una tinción dirigida. ¿Cómo tomar las biopsias? Es muy importante también para los jóvenes que están con nosotros en la audiencia. Es importante que no intenten tomarla así, sino que volteen el colonoscopio para que quede exactamente en dirección del canal de trabajo, y entonces sea mucho más fácil, como pueden ver en esta película, tomar una buena biopsia del sitio en donde se puede encontrar una displasia en colitis ulcerativa. También es importante el sitio de la biopsia, porque hay mucosa normal que puede cubrir la lesión y que es mejor biopsiar entonces en las depresiones, no aquí en el sitio pálido, deprimido, no en el sitio rojo elevado. Y también las zonas eritematosas pues son de tejido de regeneración, por tanto es mejor tomar las zonas blancas y van a poder encontrar más lesiones displásicas. Estos son estudios y se ve la comparación entre la imagen mejorada o la alta resolución sin magnificación para diferenciar pólipos neoplásicos de no neoplásicos. Y en el estudio de Su pueden ver que el NBI o imagen de banda angosta es comparable con el estudio de Sato, que usó la autofluorescencia, que es un dispositivo que aún en Japón está poco estandarizado. Y bueno, aquí vemos sin magnificación diferenciar neoplásicos de no neoplásicos. En estudios el que resultó más exacto fue de Machida y de Dos Santos, usando ambas tecnologías, NBI y FAIS. Y aquí vemos el láser azul. Vean que el láser azul usa el espectro de luz
de estos láser y no tiene que usar filtros como otras tecnologías, y usando este espectro de luz es fácil identificar el tejido displásico en colitis ulcerativa. Vean el láser azul y el láser azul brillante. Esto ya se corroboró en estudios clínicos. Vean cómo se puede ver en la primer columna, en la de la izquierda, láser azul brillante, en la media láser azul, y en la extrema derecha es imagen de banda angosta a 10 milímetros, a 20 milímetros, a 30 milímetros y a 40 milímetros. Ya la única tecnología que a lo mejor nos deja ver mejor es el láser azul brillante. Aquí tenemos lo que es una imagen de alta resolución, láser azul brillante, y una tecnología nueva que se anunció en el curso europeo del año pasado, Link Color Image. Así es como se ve en vivo. Este es el láser azul. Vean el patrón de las criptas, y este es el Link Color Image, que nos permite ver muy bien la vasculatura de la mucosa y nos permite también encontrar más fácilmente las lesiones como la que pueden ver en la película. Este es otro de los estudios ya de los 70s del doctor Kudo, y que todavía es vigente, acerca de el patrón de los cuellos glandulares, y usando magnificación y cromotinción, pero también se puede usar el láser azul y la magnificación, como ven en estas imágenes, todas de pacientes mexicanos. Yo hice un estudio usando la clasificación de expertos japoneses de imagen de banda angosta y tomando en cuenta solo 3 patrones. Si el patrón era regular, irregular o destruido o amorfo. Encontré que en el patrón regular o tipo 1 se trataba de lesiones hiperplásicas o cerradas sin cambios histopatológicos importantes. El tipo 2 era ovalado, uniforme, y esto nos daba un adenoma tubular o un cerrado con algunos cambios que interesaban al patólogo. Cuando era irregular se trataba de un pólipo velloso o destruido de una neoplasia. Y aquí es un mismo paciente, todas estas lesiones. Esta es la más grande por mucosectomía, y se quitó un adenoma velloso y todos los demás eran tubulares, de acuerdo a esa clasificación, con un 93% de concordancia entre el endoscopista y la patóloga. En México también tenemos lesiones incipientes, todas estas, como pueden ver, de acuerdo a la clasificación de París, elevadas, planas y deprimidas, las de extensión lateral, granulares y no granulares. Y bueno, en un estudio que realicé muy pequeño, encontré que era más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 3.2 a 1, un promedio de edad de 68 años, con ese rango de edad en colon derecho 28%, en colon izquierdo 71%. Y bueno, de acuerdo a las guías PANCO, en conclusión, existe un riesgo aumentado de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con evidencia 2B y un acuerdo del 100%. Son factores de riesgo para cáncer colorectal la extensión, la duración, la severidad y los pseudopólipos, aunque de todos estos hemos visto que la severidad de la inflamación es lo que realmente pone en riesgo al paciente de desarrollar cáncer colorectal. De los antecedentes heredofamiliares es la colangitis esclerosante, que se asocia a la colitis ulcerativa, y esta es una evidencia 1B con acuerdo del 100%. El escrutinio nos va a permitir un diagnóstico temprano, iniciarlo a los 8 o 10 años en colitis extensa, 12 años en colitis izquierda. La endoscopia de alta resolución y la pancromotinción en el escrutinio con biopsias dirigidas, esto se aprobó, es una evidencia 4 con un acuerdo del 100%. La colectomía o monitoreo de la displasia de bajo grado con lesión plana unifocal, esa decisión debe ser individualizada, y la displasia de bajo grado multifocal y displasia de alto grado, cuando es verificada por 2 patólogos, es indicación de colectomía, evidencia 2A, acuerdo 91%. El último es
que la resección endoscópica de la mucosa y el monitoreo es apropiado en adenomas esporádicos o displasia de alto grado, sin evidencia de displasia plana alrededor de la lesión u otro lugar del colon, evidencia 2, acuerdo del 91%. Muchas gracias.